Bueno, y entonces continuamos con tu presentación. Gracias. ¿Sí? Sí, Te dejamos. sí. Gracias. Gracias. Bien, muy buenas tardes, amigas y amigos. Mi nombre es Mariano Gallardo, escritor de aquí de Viña del Mar, y esta tarde voy a hablarles de la influencia de la geografía en mi trabajo literario. Les voy a contar entonces un poco de los comienzos, mi primera publicación, la cual se tituló Niebla Resplandeciente, y luego mi segundo libro, que es Roque Norcón, y ahora el tercero, que es Val Póstumo, del cual les voy a estar hablando específicamente. Lo que yo hablo de la geografía como influencia en mi literatura tiene que ver de utilizar los espacios geográficos. Partí con los espacios geográficos más cercanos y ocuparlos como un escenario para desarrollar las diferentes historias que los personajes van a vivir. Entonces, bueno, como autor de estos textos, como escritor, estoy proponiendo es que los personajes que van a vivir la trama de la historia aparezcan en un escenario cualquiera, y ese escenario interviene en la historia de manera que sus características que le son propias pasan a ser también partes protagónicas de la obra. Por lo tanto, la historia cobra sentido en esa habitación que hacen los personajes del lugar. Bueno, esto yo lo tomé un poco prestado de la historiografía. Fue precisamente un historiador francés, Fernand Braudel, quien habla sobre la habitabilidad de los espacios geográficos, y él define esa como la geografía propiamente tal, como esa adherencia del ser humano a un territorio, y cómo las características de esa relación entre territorio y habitante generan lo que él llama el habitar el espacio, la geografía. Y captar esa adherencia sería entonces el fin primero y último de la análisis geográfico de un lugar y sus habitantes. Entonces yo cuando conocí esa mirada que tenía él, me pareció muy profunda y muy acertada, y decidí comenzar a trabajar desde allí mis textos literarios. Entonces, para mí un lugar muy importante, el cual quise comenzar narrando, fue la localidad costera de Niebla, en el sur de Chile, lugar donde confluyen los bosques y la costa en un hermoso paisaje, y además habitado por una serie de personas que entremezclan rituales y culturas bastante diversas, y lo que ha logrado crear una cultura muy rica, que es la forma en que los habitantes de Valdivia, de Niebla, de la región de los ríos, habitan esa zona, y cómo la zona también pasa a ser protagónica dentro de esa habitar la ciudad. Y eso es lo que yo quise captar para transmitirlo a través de una historia. Y bueno, les voy a dar un poco una muestra de lo que estoy hablando, porque es algo bastante simple, no se trata de algo que tenga mucha teoría, sino que solamente se trata de hacer que el paisaje también sea relevante en la historia, y que de alguna manera el paisaje esté contando una historia paralela a la que están viviendo los personajes. De esta manera, el lugar al cual alude el relato, ese lugar también es un protagonista de la historia, sino quizás el protagonista principal del relato. Entonces, bueno, les voy a estar compartiendo acá un poco de mi novela Val Póstumo, publicada en agosto del 2021 y dedicada a la ciudad de Valparaíso. Así que voy a buscar aquí algún pasaje en la cual ustedes podrán ver. La verdad es que durante toda la novela Valparaíso es el gran protagonista. El capítulo 30, a las 5 de la tarde, más o menos, el sol se manifiesta soberano sobre la ciudad de Valparaíso. Sin embargo,
Puedes apreciar que no hay ese calor asfixiante del interior. La costa mantiene la temperatura fresca. El aire a veces puede volverse lo suficientemente helado para extrañar el chaleco, pero igual te aventuras con una buena caminata por la ciudad. Prácticamente ya es tu zona, caminar por toda la avenida Colón. Así, sin más, te hallas de pronto frente a frente con Victoria y Héctor. Ambos hermanos vienen caminando en dirección opuesta a ti. Los despistas rápidamente, acercándote a una vitrina. Ridícula situación. La vitrina es casi un chiste. Una ventana tapizada con anuncios de todo tipo. Busca y oferta de empleos, arriendos y podología. Te haces pasar por una persona ocupada en leer anuncios. Los dejas pasar a tus espaldas. Eres una persona que realmente necesita encontrar el aviso que busca. Pero solo hasta que lo ves pasar. Después de eso ya vuelves a ser tú. ¿Qué te pueden importar esos anuncios ridículos escritos con lápiz pasta sobre papel de cuaderno? Ahora que el peligro ya ha pasado, te giras sin temor y comienzas a seguirlos. Caminan por Avenida Colón en dirección al Almendral. Cuando cruzan la esquina pasando frente al Liceo Eduardo de la Barra, apuras el paso con la intención de oír lo que dicen. Pero desconcertadamente ellos se detienen frente a una fuente de soda, sobre la cual pende un letrero con el emblema del Club Deportivo Santiago Wanderers, y en el que se lee Fuente de Soda Lourdes. Ambos hermanos ingresan al local. Tú no alcanzas a hacerlo. El paso que te hubiese llevado hasta el interior era demasiado abrupto e inesperado, y la inercia de tus movimientos te hacen seguir adelante. Al menos puedes mirar. Logras hacer más lento tus pasos y observar dentro con detención. Ves a Héctor y a Victoria frente a la barra, hablando con la señora tras el mostrador. Es una pequeña fuente de soda, tan pequeña que apenas tiene un par de mesas y un televisor instalado sobre una de las murallas. Te da la impresión de una sala de espera, como si dentro hubiese otro lugar, otra cosa, a la cual todos buscasen acceder. Sigues avanzando, ya no puedes ver qué sucede, quieres detenerte e incluso entrar, lo dudas, pero estás a punto de volverte. Logras detenerte y cuando vas a volver a la puerta, los ves salir. Una situación incómoda sucede, bajan la vista, ellos te miran y a su vez se giran, no van hacia ti. Se vuelven unos pasos otra vez hasta la esquina y cruzan hacia la avenida Francia, como quien va subiendo el cerro. Los ves ir hacia allá. Ahora el semáforo está en rojo. Los ves subiendo por Francia mientras tú esperas la luz verde. Te decides a seguirlos a donde sea. La pausa que te ha dado el semáforo te ofrece una buena distancia para seguirlos disimuladamente. En un momento vuelven a desaparecer. Posiblemente han entrado a otro lugar. Te apresuras. No puedes perder detalles. Tal como ya lo venías intuyendo, han entrado a otra fuente de soda. Pasas por fuera, apenas mirando de reojo para que no te reconozcan. Alcanzas a leer sobre la entrada un portal donde dice Fuente de Soda Yoka. No has podido mirar dentro. La puerta de entrada se abre y se cierra al entrar, por lo que solo quienes entran conocen el interior. Decides seguir y cruzar la calle. Desde la vereda de enfrente esperas a que salgan del local. Sucede prácticamente lo mismo que en el local anterior. Los jóvenes salen apenas transcurridos unos cuantos minutos, lo que te hace pensar en que no han consumido nada al interior. Posiblemente allí no tienen lo que buscan. Desde la vereda de enfrente los ves salir y bajar por Francia, otra vez hacia Colón. Continúan su camino hacia el Almendral. Tú vas detrás de ellos. Pasan bajo la nimita de Colón. Observas aquel peñón oscuro, manchado de esperma de vela quemada y las plaquitas que agradecen los favores concedidos. Los siguen mientras continúan caminando hacia las eras. Allí los ves dirigirse directamente al bar San Carlos. Tú ya conoces ese lugar. Allí has visto al transmutador un par de veces. Los alcanzas en la puerta y entras con ellos. Y en el interior se hallan algunas parejas comiendo, algunos jóvenes bebiendo. Se veía un ambiente tranquilo. Miras temiendo encontrarlo a él, pero no lo ves. Te acercas a la barra, tomas posición cerca de la caja. Héctor entra al interior del bar. Victoria se queda cerca de la puerta. Tú pides una copa de vino. Te contentas con un vaso de pipeño, la especialidad de la casa. Bebes un trago del dulce vino, al que le han agregado helado de piña y un corto de ron. Héctor se acerca a la barra, conversa con una de las chicas que trabajan allí. Ella le responde algo ininteligible. Con un gesto le indica acercarse a la señora que está frente a la registradora. Héctor se acerca. Pregunta si acaso conocen a una persona. Dice que está buscando a una persona y quiere saber si acaso lo conocen. Escucha que pronuncia un nombre. Es un familiar de él, Dormandi, Antonio Dormandi. La mujer no conoce a nadie con ese nombre. Héctor se aleja, se acerca a Victoria y ambos se marchan. Tú has quedado allí,
Miras a la pareja de hermanos salir del bar. Al beber tu trago, alcanzas a percibir una especie de nostalgia tan inmensa diseminándose por el aire que al respirar la absorbes y sin saber por qué te entristeces. Te entristeces de veras. Todo suma a esa enorme pena que te angustia ahora. El espejo de la barra, el color de la madera, el olor del vino, la ausencia de seres queridos. Es todo tan triste que vuelves a beber. Cuando los vuelves a encontrar, están entrando al bar La Asturiana. Tú también has seguido el recorrido de ellos por todos los bares. Tú también has caído en su itinerancia perdida por bares y cantinas, pero sin encontrar lo que buscas, al igual que ellos. Pasaste por el bar Imperial y miraste en su interior desafiando lo inadmisible. Esa es la desesperación que mueve los límites. Y si van a los Sole Mío, pero ya no existe. Sin duda hubieses encontrado algo allí, o tal vez en la portuaria, aunque lo más probable es que ese adentro no les hubiesen permitido la entrada. Ahora miras a través del ventanal de La Asturiana, aquel ventanal que ha sido roto a pedradas por alguien. Pudiste haber visto ese episodio años atrás. Pudiste haber visto a La Asturiana, a la verdadera, a la propia Asturiana salir a la calle e increpar a quien había arrojado la piedra. Ahora ves el vidrio nuevo. Ha aguantado varios años ya, pero no han vuelto a escribir el nombre del bar por completo. Ahora La Asturiana no está, ya no existe. O pena entre los pasillos de su bar, quién sabe. Tal vez alguno de esos parroquianos podría contestarte. Tal vez su hijo pueda decir la verdad, pero el pato no es hombre de contestar preguntas. Te dan ganas de entrar, ya no por seguir a Victoria en su búsqueda, tan solo por beber un poco de vino entre personas escondidas. Qué buen lugar para pasar la vida sin que nadie te vea. Te preguntas en la barra. Quizás todavía vendan ponche de culén. Te acercas a la barra, Héctor y Victoria se pasean juntos. Miran a todas las personas buscando en esos rostros algo que les sea familiar, algo que puedan reconocer como propio. Tú también miras esos rostros, encuentras angustia, horror, sufrimiento y miseria. Te cuestionas si es tuya aquella maldita sordidez o si lo que ves te es tan ajeno como quisieras. Héctor y Victoria miran aquellas cortinas cerradas, aquellos espacios llamados privados. Lamentablemente, no podrán entrar allí. ¿Y si el que buscan estuviese allí? ¿Te parece que valdría la pena entrar? Los ves marcharse, derrotados, cansados. Alcanzas a ver algo en sus rostros, algo que te es familiar. No es la miseria similar a la que te rodea, es algo peor. Es la mala fortuna. Capítulo 60 de Valpóstumo, una novela que la escribí con 101 capítulos. Tiene capítulos más breves y capítulos más extensos, pero la verdad es que este es uno de los más extensos que tiene. Son pequeñas imágenes, son pequeños relatos que van dando cuenta de diferentes situaciones que suceden en el puerto de Valparaíso. En esta escena, principalmente lo que se está relatando es cómo Héctor y Victoria, dos de los protagonistas, están en un recorrido por diferentes bares de la ciudad buscando a alguien, a un familiar, a Danilo Dormandi. No lo encuentran en este recorrido, pero lo que está hablando la verdad es Valparaíso, está mostrando su lado más bohemio, su lado de la noche, de los bares, de los antiguos bares que aún quedan en Valparaíso, algunos de ellos de los que se han nombrado en este capítulo, bares donde los habitantes de Valparaíso iban a pasar la tarde, el día conversando, bares que realmente se transforman en verdaderos hogares, en verdaderos grupos de familia. Por eso se hace una especial mención a estos bares como el Bar San Carlos, la Fuente de Soda Yoca, la Fuente de Soda Lourdes, el Bar La Asturiana, que son bares que tienen muchos años en Valparaíso y que han logrado mantener un carácter, han logrado mantener una identidad que no ha cambiado pese a la invasión de las inmobiliarias, pese a todo el proceso de despojo de los territorios a los habitantes nativos y el traspaso a nuevos propietarios que cambian la identidad de los barrios de Valparaíso, transformándola en una nueva entidad. De aquí con esto no se trata de que yo diga si eso es mejor o peor. Lo que yo quiero relevar en este relato de Valparaíso es aquella identidad que está a punto de perderse, a punto de desaparecer, que está dando su último respiro, su último aliento, pero que aún vive, subsiste
y resiste y persiste. Por eso Valpóstumo lo que busca es dar esa mirada a lo póstumo, a lo que va a desaparecer, a lo que ya desapareció también. Por eso se menciona el bar en Los Sole Mio. En Los Sole Mio era uno de los bares más clásicos de Valparaíso, donde solamente entraban las personas que lo conocían y tenían ese acceso. Lo mismo pasaba con la Portuaria, que era un bar que ni siquiera tenía nombre, pero las personas que lo visitaban sabían que el bar se le llamaba La Portuaria, entre las mismas personas que lo visitaban. Y estos bares también tienen la característica de que mantenían habitaciones en su interior donde vivían personas, por lo tanto se generaba ahí un ambiente de bar de familia, un bar de personas que vivían dentro del bar también. Y esa realidad del paraíso que ya desapareció, tanto el bar La Portuaria como el Los Sole Mio ya no existen. Y por eso también quise nombrar los otros que le siguen en esa línea, que la Asturiana, San Carlos, la Lloca, resisten todavía, no saben por cuánto tiempo más se mantendrán. Y de esa manera yo estoy poniendo en escena de esta novela dentro de la trama a la misma ciudad de Valparaíso. Por eso mi presentación sobre cómo la geografía influye en mi obra tiene esta característica de que la influencia es tanto como el escenario donde sucede la historia, como también un protagonismo, una identidad. La misma narrativa del texto es como la voz de Valparaíso que está reflejándose. Pero bueno, voy a continuar entonces con la lectura de otro pasaje de esta novela que habla sobre Valparaíso y nos muestra cómo la geografía puede convertirse también en un personaje y ser partícipe de la trama. Te encuentras en un hotel lujoso. Es una de sus oficinas, para ser exactos. Es temprano. Observas el mobiliario clásico, nada innovador. Muebles sobrios, sofá oscuro, los ventanales de la torre. Una señorita ejecutiva con traje de secretaria. Ella está viniendo hacia ti. La observas venir. Algo la lleva hasta donde tú estás. Entonces justo a tu lado aparece Héctor. Viene saliendo de un ascensor y entra en la oficina. La señorita va hacia él. Te parece que ella le espera. Mientras miras tu entorno, una situación similar se da en los mesones de atención, con muchas señoritas vestidas con el mismo uniforme. La mujer se lleva a Héctor hacia adentro de la oficina. Tú también entras. Ingresas con ellos a una sala de reuniones. Hay sillones dispuestos para sentarse. El edificio tiene una vista privilegiada de la ciudad. Observas el puerto de Valparaíso y la plaza Sotomayor. Héctor realiza sus trámites. Te da la impresión de que parece firmar un contrato con la cadena hotelera. Alcanzas a oír sobre turistas y recorridos por la ciudad. Algo en la oficina llama tu atención. Es una pintura que está en la pared posterior del salón. Héctor también mira el cuadro y es como si algo le hubiese parecido conocido, familiar. No sabría decir qué es, tú tampoco. Te acercas hasta el cuadro, algo te inquieta, una especie de presentimiento. ¿Te ha parecido reconocer algo en la pintura? Un trazo particular, una luminosidad que ya conoces. ¿Te parece que puede ser un cuadro de la pintora aquella? Te acercas a la tela. Sin mirar la pintura, solo buscando la firma del artista, la encuentras. No te es difícil leerla, la reconoces. Es la firma de Lucila Durmandi. Héctor se despide satisfecho después de cerrar el trato y sale del salón. No sin antes volver a mirar el cuadro. Sin embargo, su intuición no alcanza a relacionar ese cuadro con su madre. Bien, en este capítulo 65 de Valpóstumo vemos a uno de los protagonistas, Héctor, que entra a una de estas torres nuevas construcciones que se hicieron en el puerto, en el centro de la ciudad, en parte del centro histórico, donde está la Plaza Sotomayor, que se levantaron algunos edificios de gran altura y ahí encontramos oficinas, un centro empresarial, de negocio, lugares donde se hacen transacciones y otra forma de habitar la ciudad que también quise reflejarla porque quise en esta novela hacer un contraste entre estos dos Valparaísos, el Valparaíso del barrio, el Valparaíso antiguo, el Valparaíso tradicional, que se ha levantado con tanto esfuerzo y que también ha recibido tanto daño
causados tanto por los terremotos en la naturaleza, como también incendios intencionales para despojar a la gente de sus viviendas y quitarle sus barrios. Entonces, toda esa resistencia que hay estructural de Valparaíso, su arquitectura, contrastarla con esta nueva arquitectura que ha invadido la ciudad, con torres que no respetaron una de las características de la adherencia del habitante al territorio porteño, que era la vista hacia la bahía. Entonces levantaron sus torres interrumpiendo la vista tradicional característica que tenía el habitante porteño. Y eso, bueno, es una manera grave de violentar la geografía de Valparaíso, porque estaba en una de las características de su habitante el poder construir hacia la altura de los cerros, manteniendo siempre una mirada hacia la bahía. Y las torres entonces que han levantado se interpusieron en esa manera tradicional de habitar el puerto de Valparaíso. Por lo mismo, el personaje Héctor, su hermana y su padre viven en una de estas torres, en un cerro, pero en una torre grande de esas que han levantado, y se genera entonces ese contraste entre ese personaje exitoso de negocio y los otros personajes que habitan el Valparaíso tradicional, en los cerros, en las poblaciones, en casas que resisten a veces con un equilibrio precario que nadie sabe cómo se da en Valparaíso. Y bueno, para finalizar entonces esta presentación, les voy a leer el último fragmento para mostrar cómo Valparaíso sigue dándonos diferentes imágenes, diferentes rostros, y cómo se convierte en un personaje en esta novela Valpóstumo. Capítulo 19. Ahora te encuentras recorriendo las calles de los cerros de Valparaíso. Estás en las inmediaciones a la casa de la pintora. Vas bajando el cerro. Te fijas en los grafitis de los muros. De pronto te hallas en una calle observando un mural. Te detienes en sus detalles, formas y mensajes. Una mujer aparece caminando junto al grafiti. Pasa cruzando ante él. Tú la ves desde la calle. La mujer avanza junto a la pared. Está a una cierta altura. En parte del muro hay una angosta veredita y la chica camina justo por ahí. Ves sus fuertes piernas. Es una chica bella, vestida con una ropa colorida y floreada. De pronto la reconoces. Es Victoria, la hermana de Héctor. La ves desaparecer en un momento, pero la verdad es que baja por una pequeña escalera y llega a la misma calle en la que tú estás. La ves bajando la calle. Decides seguirla. Te resulta imposible no hacerlo. Ella es la imagen de lo irresistible. Da la impresión de ser la llama que enciende el paisaje porteño. Es sin duda aquella sirena o margarita de la que habla la canción. Su andar es veloz y ligero. Conoce los recónditos rincones del puerto y se mueve con precisión. Vas tras ella. Al verla pasar frente al muro, notaste su cara honesta y simpática. Ella termina de bajar la calle y dobla la mano derecha, desapareciendo de tu campo de visión. Te desesperas y bajas rápido para no perderla. Doblas, pero allí no hay nada, tan solo otra esquina. Doblas, adviertes que el cerro del frente, la estructura de la ex cárcel. Bajas por aquellos extraños peldaños de piedra. Apenas alcanzas a verla doblando otra vez, desapareciendo hacia el extremo inferior del paisaje. Te apuras a ver en dónde se ha metido. Hallas una escalera, observas, sí, la ves. Allá va bajando rápidamente la escalera. Apuras tus pasos y bajas. Mientras a un costado sube y baja un ascensor. Ves los cerros deslizándose por el cerro. Ves los carros deslizándose por el cerro. Miras las casas allá abajo. Ves a Victoria desapareciendo una vez más. Logras divisarla un tanto más allá, cruzando un pequeño pasaje. Ahora puedes seguirla con más calma. Ya han descendido hasta el plano. Pero para sorpresa tuya te das cuenta que Victoria vuelve a comenzar el ascenso. Pasa por la Plaza del Descanso y sube por una callecita. Antes de terminar de subir por esa calle, vuelve a desaparecer a mano izquierda. Llegas al punto en donde ha desaparecido, te asomas. Encuentras una enorme escalera que sube. Miras, Victoria va subiendo. La escalera es larga, pero ella avanza veloz. Tú apenas puedes seguirle el ritmo. Pronto la ves desaparecer una vez más, esta vez hacia la derecha. Cuando termina de subir la escalera, ella ya no está. Tú te detienes un poco para tomar aire, para poner el ritmo de tu respiración y contemplar el lugar en donde estás. Es una especie de sitio eriazo, abandonado. Son ruinas de un edificio antiguo y casas abandonadas, pedazos de cerro con vegetación y malezas, restos de basura etílica, botellas y cajas de vino.
Los muros también están rayados, pero Victoria no está allí. Observas la vista de las ciudades de la altura, ves la Plaza del Descanso y la calle que baja por ahí hasta el mar. Piensas que Victoria debe haber seguido por el camino hacia la derecha. Sigues, por ahí es un caminito corto que recorres pronto. Vuelves a encontrar una escalera. De Victoria nada. Subes la escalera al llegar al final. Te encuentras frente a la ex cárcel. Sin duda piensas que Victoria entró allí. Seguramente estará con sus amigos artistas. Pero esta vez el muro te detiene y no te animas a entrar tras ella. Bueno, en Valpóstumo, la novela que escribí como un homenaje a Valparaíso, como un homenaje a sus habitantes, también tiene algo que decir esta voz que va narrando, esta voz que te va guiando, esta voz que te lleva y que te hace ver, que te hace sentir diferentes situaciones, que te guía por diferentes caminos de Valparaíso y te va a poner en una situación de alguna manera de observante, pero también de protagonista frente a la situación que estás viviendo. Esta voz no es cualquier voz, es la voz de Valparaíso, es la voz del viento de Valparaíso, que es aquel que te lleva, aquel que te guía, porque una de las características también que tiene Valparaíso, sus cerros, es que siempre hay un viento muy particular y que más de alguna vez nos ha traído aquella voz, nos ha llevado a algún lugar. Yo siento que son algunas de las características que yo he podido observar en Puerto Valparaíso, que quise poner de manifiesto en esta novela, sus habitantes, sus calles, sus bares, sus cerros, también su viento. Así es que esa es la muestra que quería darles sobre Valpóstumo y sobre cómo la geografía se hace protagonista también en esta novela, como también lo fue en Niebla Resplandeciente, como también lo fue en mi segundo libro, Rock en Orcón, dedicado a la caleta de Orcón, donde también el lugar se hace parte de la trama. Y esa, bueno, quiero que sea, la verdad, por algún tiempo, quién sabe cuántos territorios más estarán hablando para poder captar esa herencia del habitante al territorio y ponerla de manifiesto en mi trabajo literario. Le agradezco por su atención, por su tiempo y disposición. Gracias a Alejandra, que nos ha hecho esta invitación, y a Marco Antonio también por compartirnos su trabajo. Y bueno, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, encantado. Sí, sí. Bueno, felicitaciones, Mariano, por tu exposición. Muy buena, muy interesante tu novela también. Me pareció novedoso esto de plantear que el narrador, que es segunda persona, ¿no? Esa voz sea la ciudad, ¿no? De Valparaíso, dices, ¿no? Eso, quería preguntarte en relación a eso. ¿Has encontrado alguna otra novela así que tenga semejanza con lo que has hecho, técnicamente hablando? ¿O es algo que estás innovando tú en terreno narrativo? Bueno, en cuanto al narrador en segunda persona, al imperativo, yo leí un libro muy bueno también que está utilizando esa persona, y es la montaña del alma, que no recuerdo el nombre exacto del autor, un autor chino, y en este momento se me escapa el nombre, pero sí fue una influencia que yo al leer la novela de él sentí que era una voz que me permitía darle esta característica de que el hablante fuera, en el fondo, al ser el viento de la ciudad, es un poco el alma, ¿no? El aliento de la ciudad, el que te está narrando, el que te está hablando. Okay. ¿Y este uso de la segunda persona te ha causado algunos inconvenientes técnicos? O sea, ¿por qué no usar la tercera persona o la primera persona? ¿Y por qué elegir la segunda? ¿Y qué beneficios le has visto, ¿no? en el hecho de emplear la segunda persona?
Claro, sí, de todas maneras, es verdad. Bueno, la decisión está dada principalmente porque la segunda voz es la que te permite llevar al lector o a la lectora, llevarlo y de alguna manera impulsarlo a una reflexión o llevarlo a una mirada de la ciudad en la que queda prácticamente eh, atrapada o atrapado ahí, de hay una especie de cautiverio al estar siguiendo siempre las indicaciones y que te deja poco campo de acción, ¿verdad? A veces uno al leer un libro en la primera o la tercera persona se puede identificar más como persona en ese relato y hay un momento en que tú te puedes escapar con alguna reflexión propia y divagar dentro de la misma historia. Y me pareció que con la segunda voz no te permitía eso, sino que es más directo cómo te guía, cómo te lleva. Y eso es lo que quise buscar. Y en la medida en que lo fui escribiendo, la verdad que me vi enfrentado en un momento a un dilema que parece bastante obvio en un momento que se dio, y que es cuando tuve que definir, al ir narrando, en algún momento me di cuenta que estaba logrando que el lector, sea quien sea, iba a ser el protagonista de la historia. Pero cuando me vi tentado a escribir, por ejemplo, que el personaje, que el lector estaba, por ejemplo, podría haber dicho que estuvo asustado. Pensé poner, estás asustado. Pero luego dije, no, porque si le pongo que está asustado, estoy asumiendo entonces que el lector es de género masculino. Si le pongo que está asustada, entonces estoy sugiriendo que solamente una persona que se identifica con el género femenino va a sentirse identificada en este llamado. Entonces pensé un momento qué decisión tomar y opté por, en cada vez que esa situación apareciese, opté por describirlo como tienes susto, sientes susto. ¿Quién? Tú. Entonces pude salvar ese inconveniente que en un momento apareció y lo salvé de una manera que me permitió después darme cuenta que estaba frente a un texto que era inclusivo. Que la persona que lo leyera, independiente de su género, con el género que se identifique, que se quiera identificar, siempre va a ser protagonista de la historia, porque está narrado de una manera en que no se hace alusión al género del lector o de la lectora en este caso. Entonces, me pareció que sin haberlo buscado a priori, en el momento de ir escribiéndolo y luego ya tomando conciencia de eso, pude generar un texto que permite que la persona que lea, sea quien sea siempre el protagonista de la historia. Claro, un buen punto. Me parece muy buen punto. Y muy buena explicación también. Gracias. Alejandra, ¿tienes alguna pregunta que hacer? Sí. La pregunta es, ¿crees que el lenguaje que utilizas, bueno, o cómo manejaste la lengua para que diera como la identidad de estar? O sea, si refleja la identidad de donde estás, o digámoslo, pertenecer a lo oculto o a lo, pues digámoslo por nivel social, ¿no? Que sí pertenece a la gente que vive meramente ahí, o a una persona culta que ha leído, como tú, por ejemplo. Sí, perfecto, Alejandra, gracias. Dentro de la novela Valpóstumo, me centré en tres personajes principales, que son, digamos, las tres grandes historias que se van narrando.
Y ahí diferencié un poco estos personajes que sí van a estar ligados dentro de la trama, pero hay uno que es claro como el hombre de negocios, que sin ser un personaje que tenga una gran cultura o que use un léxico muy rebuscado, es una persona que puede representar a un joven exitoso de negocios que tiene su emprendimiento, su vehículo, su departamento, va generando cada vez más ingresos y de alguna manera se considera una persona exitosa, ¿verdad?, dentro de esta sociedad capitalista. Y por otro lado está su hermana, que si bien tiene la misma base, ¿verdad?, socioeconómica, ella representa la mirada de la rebeldía a todo ese mundo y una persona que se dedica al arte, que se dedica a tratar de sobrevivir haciendo arte callejero, y con eso se ve involucrada entonces con personas que se mueven en otro ambiente, pero sí, digamos, dentro de lo cultural marginal, de lo cultural de muchos de los artistas que están en la calle y que muchas veces son mal mirados, pero que también tienen un trabajo artístico que requiere ser expresado dentro de la identidad de la ciudad. Y el otro gran personaje que aparece es el mendigo que es un personaje que está obviamente dentro de lo marginal. Él es el reciclador, es el personaje que recoge la basura, que recicla, que recoge todo lo que la gente bota y él lo transforma entonces en su alimento, en su sustento. Y este personaje sí nos va a llevar a los barrios bajos y a un lenguaje que utiliza mucha grosería, mucho coa, mucho lunfardo, mucha palabra que solamente se capta en esos bares, en esos barrios donde hay ladrones, prostitutas, travestis, donde se mueve el mundo de la droga, donde hay la gente que está marginada de la sociedad. Entonces, claro, en diferentes pasajes, digo, de la novela se van a escuchar diferentes voces en los textos de diálogo, que justamente ahora no leí ninguno de ellos, pero son muy extensos. En esta novela yo quise reflejar también, si bien está la voz de este viento que te lleva, también están mucho las voces de las calles y en muchos capítulos hablan mucho los personajes y cuentan las cosas tal como uno las escucha en la calle. Hay muchas voces en esta novela, muchas voces aparecen de diferentes personajes y cada uno está, lo que yo propongo, caracterizada su habla de acuerdo al lugar donde se mueve, al barrio donde habita. Muchas gracias por la aclaración. Felicidades por tu libro también. Sí, muchas gracias. Bueno, y bien, ahora agradezco que hayamos... ¿Ya? Y es hora de presentar nuestros libros donde se encuentran ustedes